Hemos estado esta noche muy bendecidos, gracias a Dios. Y es hermoso, ¿verdad? 12:36. Sí, se repartieron todos, pero creo que le faltaron algunos hermanos, no han llegado todos. Pero hubo dos hermanitos aquí que no les di cita bíblica. A ellos dos no les llegaron. Sí, si hay algunos hermanos que pueden, la hermana tiene otras citas bíblicas para que vayan buscándolas. Aquí también voy a pasarle, bueno, no sé si pasárselas ahorita para no se me distraigan, pero son poquitas las tareas que me dijeron que tenía que entregarles a ustedes. Me gustaría que las fueran viendo si son de ustedes, ¿verdad? Rapidito, no son muchas. Bueno, pues vamos a retomar de nuevo la clase. La semana pasada les estuvieron hablando acerca cómo es el estar cerca con Dios, ¿verdad? El estar orando en la presencia de Dios. Ahora nosotros vamos a tomar la clase que continúa, que es la clase 4 y el crecimiento 4. Esta clase que vamos a ver ahora es una clase que a mí me encanta. De hecho, en una ocasión que la compartí yo, estábamos hablando acerca de cómo es la voluntad de Dios. En estos tiempos sabemos que muchos de nosotros y los que estamos en este crecimiento donde vamos aprendiendo a caminar con Dios, no vamos todavía muchos muy convencidos en querer estar verdaderamente en la presencia de Dios. Muchas veces damos un paso para adelante, ¿verdad? Y a veces damos 2 pasos para atrás. Tenemos que ir nosotros madurando nuestra fe. Nosotros tenemos que ir reforzando nuestra fe, ¿verdad? Siempre en la oración, siempre en estar conectados con Dios. ¿Por qué les platico y les comento esto? Es porque esta clase es hacer la voluntad de Dios. Es bien difícil a veces. No sé, creo que ustedes no, porque ustedes ya van caminando y creo que en el caminar que llevan en todo este recorrido, pues hemos aprendido bastantes cosas, ¿verdad? Porque es algo hermoso y algo curioso que aprenden ustedes, pero también aprendemos nosotros. Cuando nosotros leemos la clase, cuando nosotros volvemos a repasar la clase, volvemos a aprender algo que quizás muchas veces se nos ha olvidado o muchas veces no lo hemos practicado. Entonces, al leer la clase de nuevo, pues se te viene a la mente, ¿verdad? Cómo es tan importante hacer la voluntad de Dios. Cómo es tan importante saber lo que Dios quiere que hagamos para edificar nuestras vidas, para llevar a cabo la misión que tiene Él para ustedes y para mí. Y por eso esta clase que continúa este martes es cumplir la voluntad de Dios. Vamos a ir viendo los pasos del libro. ¿Qué es lo que Dios quiere para cumplir su voluntad? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros como cristianos católicos para seguir ese caminar de Jesús, para no separarnos de la presencia de Dios, para estar siempre unidos, ¿verdad?, a Él? Como la luz se conecta, el cable se conecta a la luz, ¿verdad? Cuando ustedes meten el enchufe a la luz, pues conectamos, ¿verdad? Y así pasa corriente. Bueno, pues de esta misma manera que nosotros nos tenemos que mantener siempre conectados con Dios. Una de las conexiones es la oración, ¿verdad? Y también otra de las conexiones es siempre estar haciendo lo que Dios nos manda. Y para eso nosotros tenemos que saber identificar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y dice al principio del libro: debiendo ser el cristiano una imagen de Cristo, su vida deberá ser un continuo buscar y cumplir la voluntad del Padre Celestial con Cristo, que desde el principio de su vida dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese está
en Hebreos 10, 7, 10. Yo di esa cita bíblica, pero como es un poquito más larga, me gustaría que la leyéramos para ir entendiendo bien el concepto de lo que Jesús quiere decirnos en esta palabra de he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién tiene esa cita bíblica? Amén. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito, de ti para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Sin embargo, esto es lo que pedí la ley, lo que pide la ley. Entonces, sigue aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos sacrificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nos habla en esta su palabra, ¿verdad? Que Él no quiere sacrificios ni holocaustos. Él quiere que cumplamos la voluntad de Dios. Y nosotros como católicos estamos cumpliendo mucho la voluntad de Dios en hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Él murió una vez para siempre. Él se sacrificó por nosotros y aún así Él lo recordamos, ¿verdad? En la Sagrada Eucaristía, cuando en la Santa Misa hacemos un memorial de esa muerte de Jesús. Nosotros somos los únicos que hacemos ese recordatorio, hacemos la voluntad de Dios. Ninguna otra doctrina hace esta voluntad de Dios y nosotros la estamos cumpliendo. Esa voluntad es la que Él quiere, es la que a Él le agrada, es la que Él estableció para nosotros, es la que nos conecta con Jesús. Nosotros sabemos que desde el bautismo nosotros fuimos elegidos como hijos de Dios. Al ser de la familia de Cristo, nosotros tenemos que llevar siempre el conocimiento de lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está queriendo, no diciendo, sino lo que Él nos está mostrando en la palabra de Dios, en su palabra, porque Él quiere que nosotros cumplamos todo lo que Él nos ha dejado en la bendita palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Se acuerdan que en una ocasión yo les dije que en la palabra de Dios allí están todas las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos, a las dudas que nosotros tenemos? Pues sí, en la palabra de Dios podemos leer. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese hábito de leer la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros vamos a conocer y a reconocer lo que Dios nos está pidiendo. De otra manera no lo vamos a poder conocer, de otra manera no vamos a poder saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Este tiempo que estamos viviendo tan cruelmente en nuestra Santa Iglesia, puede haber mucha confusión para nosotros. Si nosotros no estamos con los ojos bien abiertos, decimos, ¿verdad? Si nosotros de verdad no ponemos atención a lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Miren, ahorita estamos en un momento que cualquier cosa nos va a distraer, cualquier ruido, cualquier noticia falsa, cualquier cosa novedosa nos va a distraer. Pero nosotros tenemos que regresar a lo que dice la palabra de Dios y lo que quiere Él que hagamos nosotros. Está en nuestras manos el poder conducir la barca hacia mar seguro para nuestras familias, familiares y todo aquel que nos conoce. Nosotros estamos que estar preparados para la voluntad de Dios. Y cuando nosotros se nos vengan las tempestades, las tristezas, cuando nos pongan las angustias, cuando se nos vengan todos estos problemas, como cuando hay un terremoto o un maremoto, nosotros tenemos que saber y estar preparados, que reconocemos la voluntad de Dios. Porque si nosotros no estamos preparados, lo que vamos a empezar nosotros a hacer es que, Dios me está castigando, es que Dios no me escucha,
O es que Dios no está conmigo. Empezamos nosotros a escuchar la voz del otro diciéndonos cosas negativas. Pero cuando nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que aceptamos la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener más confianza para las cosas que pueden suceder en nuestro caminar, en nuestra vida. Sabemos que algunas cosas van a ser difíciles o han sido difíciles. A lo mejor ustedes ya han pasado por una situación de estas, en las cuales se han preguntado: Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? En este momento de mi tragedia, de mi tristeza. Pero si nosotros podemos saber que es mejor para nosotros, que a veces Dios hace las cosas para que nosotros comprendamos que lo que viene adelante es mejor. Quizás en este momento no lo podemos entender, pero después en el caminar lo podemos entender. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos en este tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, al irse, dijo que era bueno que Él se fuera porque iba a dejar al Espíritu Santo. Ahora, el que está con nosotros ahorita siempre, las 24 horas, es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos transforma, Él es el que nos dirige, Él es el que nos aconseja. Si de verdad nosotros nos dejamos llevar, nos empapamos del Espíritu Santo y nosotros podemos obedecer la voz del Espíritu Santo, si nosotros podemos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, podemos hacer la voluntad de Dios. Podemos entender mejor lo que Dios quiere de nuestras vidas. Si leemos Romanos 8, 14 y 17. Amén. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permiten gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y así hemos sufrido con Él. Estamos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Aquí nos confirma lo que les estaba yo diciendo, que si nosotros, ¿verdad? De verdad nos concientizamos y nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar que el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros. El Espíritu Santo lo hemos recibido desde nuestro bautismo, nos hemos hecho hijos de Dios. Entonces, por tener esa gracia tan grande del Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros podemos dejarnos guiar fácilmente por Él. Pero necesitamos nosotros de verdad abrir nuestro corazón grandemente, inmensamente, para que el Espíritu Santo de verdad habite en nosotros, haga una morada en nosotros y pueda guiarnos y llevarnos hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia hacer los deseos que Él quiere que hagamos. También nos lo vuelve a confirmar Gálatas 4:6. Amén. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios. Fíjense qué hermoso, el Espíritu Santo que ya estaba, porque sabemos, ¿verdad? Las tres divinas personas, es el mismo Dios, en tres diferentes formas. Qué hermoso cuando dice que Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo hace que le diga a nuestro Padre Dios, Abba Padre, Dios Padre. Nosotros también no tenemos que tener esa misma aclamación, porque ese mismo Espíritu vive y habita en nosotros. Hablarle a nuestro Señor Jesucristo, hablarle a Dios Padre con un amor y con una seguridad de que Él va a obrar en nosotros, ¿sí? De que Él, en el momento en que nosotros ya le estamos pidiendo al Espíritu Santo, en el
en el momento en que nosotros vamos a hacer la voluntad de lo que Dios nos está mandando por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nosotros ya estamos haciendo un hecho, que lo que nosotros estamos pidiendo se va a hacer obra en nosotros. Pero tenemos que tener esa confianza, esa seguridad y esa certeza de que así obra Dios, de que Dios está con nosotros en cualquier momento, aun así sean las peores dificultades, aun así sean los grandes éxitos. En Marcos nos habla algo acerca cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. En ese momento Él estaba pasando, siendo Dios, estaba pasando por una prueba muy grande. En ese momento le hablaba a Dios Padre, ¿verdad? Señor, si es necesario, quita de mí, ¿verdad? Quita de mí esta copa, este cáliz, porque en ese momento Él estaba sufriendo también como hombre. Recuerden que Él estuvo aquí con nosotros con su divinidad humana. Entonces Él estaba pidiéndole a Dios, pero estaban conectados los dos. Y esto nos lo va a decir Marcos 14:36. Amén. Decía Abba, o sea, Padre, a ti todo es posible, aparta de mí esa copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino que lo que tú quieras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se imaginan qué triste? Si nosotros podemos imaginarnos quizás en un momento, cierren sus ojos y en un momento tengan ustedes esta fotografía, Jesús en el huerto de Getsemaní, pidiéndole al Padre, ¿verdad? Que si era posible, pero termina diciendo, hágase tu voluntad, hágase lo que tú digas. Si nosotros en ocasiones que estamos en una situación difícil, en una situación muy fuerte, si nosotros tuviéramos esas mismas palabras de decirle a nuestro Señor, Señor, hágase tu voluntad. Yo he conocido personas que están bien entregadas a las cosas de Dios, que están muy cercas, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, pero las he visto flaquear, las he visto en un momento sentirse débiles, y es quizás algo que se puede tomar como algo pues normal, somos humanos, ¿verdad? Y a todos nos llega esa debilidad, pero en ese momento también las he visto que al momento que se sienten débiles y quieren caer y sienten que el mundo se les vino encima y que todo se ha derrumbado, que todo se ha perdido, también así las he visto que se vuelven a levantar, que tienen esa gran confianza de decir, Señor, si esta es tu voluntad, que esto esté pasando en mi familia, porque hay momentos en nuestras vidas que vienen como esas, ¿cómo se llaman? Ese jueguito que lo ponen así, se cae como cuando dicen que se abre la cajita de Pandora, que hay una sobre otra, yo no sé si ustedes han conocido a alguien así, que les pasa algo y de rato les pasa algo y les pasa algo. Pero yo he pasado, gracias a Dios, y he estado cerca de algunas personas que hasta yo, con su situación de ellos, hasta yo me he doblado, hasta yo me he sentido, Dios mío, ¿verdad? Perdóname porque te cuestiono, perdóname porque te pregunto, pero ¿por qué tanto dolor para esta familia? ¿Por qué tanta tragedia para esta familia? Pero me vuelvo a levantar porque yo veo que ellos se levantan y aceptan la voluntad del Padre. Aceptan la voluntad del Padre. Digo, wow, Señora, ayúdame a ser como ellos, porque en verdad es bien fuerte a veces las situaciones y nosotros tenemos que estar hablándole constantemente con el Espíritu Santo que nosotros tenemos, que nos mueve, que nos inspira, hablarle a nuestro Señor, como Jesús le hablaba a Dios Padre, Abba, papito, así también nosotros tenemos que hablarle a nuestro Señor en estos tiempos que Él nos ha dejado al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo hay que pedirle las palabras, por medio del Espíritu Santo hay que pedirle qué es lo que nosotros tenemos que decirle, cuál es la fuerza que necesitamos en ese momento, o también cuál es la fuerza, las palabras que necesitamos nosotros para levantar a nuestro hermano que está caído, a nuestro hermano que está desanimado, a nuestro hermano que está dolido. ¿Para qué? Para poder hacer entender que lo que a veces nos pasa en la vida no es por la mala suerte, o no es porque Dios no me quiere, o no es porque Dios no me escucha, no. Muchas veces Dios permite cosas en
nuestra vida, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Tiene algo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios se hace porque Él siempre tiene algo para nosotros. Miren, rapidito, esto que pasó, yo pienso que ustedes ya lo han escuchado en una historia, ¿verdad? Que dice que llegó un hombre muy rico ante Dios y que le estaba diciendo: Señor, yo tengo este dinero, y pues gracias porque me diste este dinero. Y estaba el señor rico allí, ¿verdad? Agradeciéndole por ese dinero que tenía, cosa que ese dinero había llegado a sus manos ilícito, no era un dinero que había venido de una fuente buena. Entonces, al salir el rico de este lugar, se le olvida la bolsita de oro allí a un lado. Y atrás de él, pues entra una persona muy pobre, muy necesitada, y empieza a hacer también su oración y le dice: Señor, yo voy a salir fuera, necesito mudarme a otro lado porque mi familia está muy pobre, yo necesito ir de migrante a otro lado para trabajar, mandarles dinero y sacar adelante a mi familia. Pero en ese momento ve que hay un morradito allí de dinero y el pobre lo toma como diciendo: gracias, Señor, porque pues tengo este dinero aquí, quizás tú me lo mataste como para sacar esto adelante, ¿verdad? Para salir adelante. Toma el dinero y cuando él va saliendo entra el rico y muy enojado, ve que él llevaba el dinero y muy enojado lo empieza a sacar y le empieza a pegar, ¿verdad? Pero antes de la historia, antes de esto, se dice que había un ermitaño, voy a regresar un poco la historia porque ahí se me pasó. Un ermitaño que le dijo a Dios que él quería cambiarse de lugar. Entonces, al cambiarse de lugar, Jesús le accedió al ermitaño a cambiarse de lugar. El ermitaño sube a la cruz donde estaba Jesús. Jesús baja de la cruz y se queda el ermitaño allí, pero le dijo Jesús: veas lo que veas, oigas lo que oigas, te quedas callado, no digas nada. Bueno, ahora continúo hasta donde me quedé. Pues resulta que al ver que estaba pegándole el rico al pobre, pues recuerden que el que estaba en la cruz era el ermitaño, ¿verdad? Y dijo que viera lo que viera, escuchara lo que escuchara, no dijera nada. Pero al ver que le estaba pegando y el hombre pues no se había robado el dinero y lo estaba acusando de robo, le dice el Cristo: él no te robó nada, tú lo miraste allí, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: bueno, dije que no dijeras nada, porque él sabía. Al momento que el Señor le pegó al joven que lo dejó suelto, que ya le gritó, se fue el muchacho. Y el muchacho, al irse, se subió al tren. Y en el tren tuvo un accidente y el muchacho murió. Quizás si él no hubiera dicho nada, quizás el rico lo hubiera golpeado y lo hubiera dejado más ahí golpeado, ¿verdad? Y le hubiera quitado el dinero, pero el muchacho hubiera tenido vida porque nomás hubiera sido golpeado por el Señor. Pero cuando él habló, el rico lo dejó ir. Él tomó el tren se descarriló y el muchacho murió. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros nos pasan tragedias en la vida, pero a veces Dios pone un alto, un freno, porque Él sabe que algo más malo nos va a pasar y también actúa de la forma positiva. A veces nos pasa eso porque tiene algo más bueno que nos va a dar, ¿sí? Por eso siempre nosotros tenemos que saber cómo identificar la voluntad de Dios. Vámonos a ¿quién tiene Juan 20:17? Replicó: Sí, me piqué una. Mateo 6:9. Amén. Gracias, hermano. Dice: ustedes pueden rezar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es palabra de Dios. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre para orar con Él, para hablar con Él, aquí en la palabra de Dios nos ha enseñado cómo dirigirnos a Él. Padre nuestro, ¿verdad? Nos enseñó esa hermosa oración. Cuando nosotros tengamos que hablar con Él y a veces pues
no tenemos la oración en nuestra mente. Como les digo, hay que pedirle siempre al Espíritu Santo para que Él nos esté llevando y nos esté guiando a la oración, nos esté iluminando a veces nuestro pensamiento, que con tantas cosas que a veces nos suceden, pues a veces como que nuestro pensamiento no está claro. Pero aquí Él nos enseña cómo orar cuando queremos hablar con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, nos enseña esa bella oración del Padre nuestro para nosotros tener esa comunicación en la oración hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios, hacia saber cuál es su voluntad de Él. Un día, pongan esto en práctica, un día oren esa oración del Padre nuestro, pero no la recen o no la oren así como si los fueran, como si fuéramos a recibir herencia, dicen, ¿verdad? O como si los fuéramos acarreando. Váyanse despacito, frase por frase, y medítenla. Eso es como orar, porque rezar es rezarla literalmente así rápido, pero cuando lo estamos orando es llevarla paso por paso, y van a ver qué gran, pero qué gran hermoso es llevar la oración paso por paso, y qué gran enseñanza encuentras en la oración cuando tú la vas orando, la vas meditando y la vas desglosando como Dios quiere que la desglosemos. Yo nunca lo había hecho y el día que lo hice me quedé con tanta satisfacción de haber leído, de haber orado, el Padre Nuestro casi en un día, porque lo estuve meditando, lo estuve repasando, y es algo grandioso que puedes aprender de una oración que nosotros la tomamos constantemente rápido, pero si tú la tomas de verdad con una sinceridad, puedes llevar a ser una oración, larga conversación con Dios. Lucas 11:2. Les digo, cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Vamos a ver. Palabra de Dios. Nos vuelve de nuevo, esas cositas bíblicas nos vuelven a volver a reforzar lo que es la oración del Padre Nuestro, lo que es como Jesús nos enseñó cómo dirigirnos hacia el Padre. Recuerden que Él se dirigía como Abba, y nosotros nos dirigimos como Padre. También podemos dirigirnos como Abba, pero en esta oración Él nos muestra cuál es la forma de que nosotros podemos hablar con nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Por eso, les repito, es bonito, hagan esa experiencia de desglosar el Padre nuestro, pero ir llevando paso por paso, vayan meditándolo y verán qué hermoso y qué grande aprendizaje vamos a tener ahí. Ahora sí vamos a leer Juan 20:17. Replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Palabra de Dios. ¿Se fijan cómo muchas veces Jesús se dirigía a su Padre? Muchas veces Él hablaba con su Padre, muchas veces Él ponía primero a su Padre. ¿Qué nos quiere enseñar eso a nosotros? Que ahora nosotros también tenemos que estar constantemente hablando con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros estar constantemente llevando el mensaje a los demás. Aquí le dijo a María Magdalena: ve y diles, la manda a ella, ¿sí?, que subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Ahora a nosotros nos toca llevar ese mensaje. Vayan y díganle a los demás, ¿sí?, que todos deben de hablar de nuestro Padre, de Dios, por el medio del Espíritu Santo, de hacer la voluntad de Dios. Hablar constantemente a todos los demás de lo que nosotros aprendemos, de lo que nosotros hemos aprendido y de lo que nosotros aprenderemos. Tenemos que seguir nosotros llevando ese mensaje. No podemos dejar todo lo que nosotros aprendemos en estas clases, todo lo que nosotros aprendemos en enseñanzas que ustedes escuchan. Necesitamos nosotros llevar el mensaje. Así como mandó a María Magdalena, así
En varias citas bíblicas, Él nos quiere llevar hacia su Padre, Él nos quiere llevar hacia Él mismo. Sabemos que Jesús Dios Hijo, ¿verdad? Que también es el mismo Dios Padre, pero Él nos quiere conectar con Él en varias citas bíblicas. Aquí tenemos varias citas bíblicas. Vamos a leerlas para nosotros ir como reforzando esta enseñanza. Vamos a leerlas para que vean que cada cita bíblica es como Él se expresa hacia nuestro Padre Dios. Amén. Mateos 11:27. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas 10:22. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También está Juan 8:19 y Juan 14:6-11. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan 14:6-11. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstrame a mi Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. Palabra de Dios. Se fijan que todas estas citas bíblicas nos hablan acerca de cómo tenía esa relación con el Padre, cómo hablaba con el Padre. Esa misma relación Él quiere que nosotros tengamos. Aquí pone un ejemplo en el libro, ¿verdad? Cómo nosotros podemos tener una relación con nuestro Padre terrenal, la confianza que podemos tener, ¿verdad? No sé si han experimentado ustedes que tienen niños chiquitos o como tenemos niños chiquitos, cómo los niños se apegaban mucho a nosotros porque tenían confianza con nosotros, sabían que nosotros los podíamos proteger, ¿verdad? Como por ejemplo el papá, sentía la confianza del papá, no tenía miedo con el papá. Imagínense si nosotros tuviéramos esa relación con nuestro Padre Dios, de que todo lo que nos espanta, todo lo que nos abruma, todo lo que nos mete miedo, todas estas cosas, si de verdad nosotros tuviéramos la plena confianza de que así como teníamos la confianza de nuestros padres, que no nos podía pasar nada. Cuando un niño, yo veo mucho en mi nieto, ¿verdad? Que mi yerno lo juega mucho y el niño siempre tiene una confianza con él, una seguridad con mi yerno, que yo a veces le digo, wow, qué apegado está el niño a ti. Así como ese niño que se ve, y como todos los niños que sienten que el papá los va a proteger de todos los peligros del mundo, así quiere que nosotros tengamos esa relación con Dios Padre. Y esa es la relación que deberíamos de tener con Dios Padre. Saber que todas las cosas que nos van a acontecer en la vida, tengamos la plena confianza que Él va a estar con nosotros, que Él va a estar aguardando, aconsejando, que Él nos va a estar cuidando, que Él nos va a estar protegiendo de todo lo que se avecina en nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos la plena seguridad, si de verdad nosotros creyéramos que Dios nos cuida tanto, si nuestro Padre terrenal nos cuida, ¿qué será nuestro Padre celestial? Que nos cuida de verdad tanto en todas las
pasar por tantos temores y tantos miedos. No deberíamos, pero a veces, como les decía hace rato, pero a veces nos pasa que damos un paso para adelante y procedemos 2, 3 para atrás. Entonces tenemos nosotros que poner un poquito más de amor hacia nuestro Dios Padre, la confianza hacia Él, el dejarnos llevar y conducir por Él. Nosotros también, aquí tengo una cita que me gustaría que leyeran, es Mateo 8:3. 18:3, perdón. Y dijo, os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. ¿Por qué nos dice que si nosotros no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos? Porque de lo que les hablaba ahorita, un niño tiene confianza, no tiene miedo a lanzarse con los brazos del papá. Puede subir su papá arriba de una tarima y le dicen, hijo, vente. El niño se avienta porque tiene la seguridad de su papá. Si nosotros tuviéramos esa confianza de un niño, si nosotros tuviéramos la confianza de saber que cuando nosotros tenemos, que cuando nosotros estamos pasando, que cuando nosotros estamos viviendo en nuestras vidas dificultades grandes, sentimientos grandes, si nosotros tuviéramos esa confianza que en ese momento nos lanzáramos hacia los brazos de nuestro Dios Padre y que Él nos va a acoger y de que Él nos va a dar la respuesta de lo que estamos viviendo o pidiendo, si de verdad tuviéramos esa confianza, nosotros tuviéramos una vida diferente. Pero desafortunadamente todavía nos falta mucho que confiar en Dios. Desafortunadamente nos falta todavía mucho que tener esa seguridad. Por eso Él nos habla en esta cita bíblica, si nosotros fuéramos como niños, ¿verdad? Imagínense, si nosotros tuviéramos el corazón de un niño, el alma de un niño, el pensamiento de un niño que no tiene miedo ante nada. Él quiere que nosotros tengamos esa plena confianza y no tener miedo ante nada, porque todo lo que nos rodea está hecho por Él. Todo lo que tenemos está hecho a medida de Él para nosotros. Y Él tiene la vida de cada uno de nosotros en sus manos. Aquí la tiene y Él la puede mover al momento que Él quiera, pero no la mueve porque nos dio la libertad a nosotros. Pero nosotros muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dado. Dudamos y nos ponemos a cuestionar y nos ponemos a temblar cuando vienen ciertas cosas y dificultades. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa humildad de aceptar las cosas como Dios nos las está poniendo. Nosotros tenemos que tener el amor y la confianza para que nosotros podamos ser dirigidas por el Espíritu Santo y podamos llevar a cabo todo lo que Dios nos está mandando cada día de nuestras vidas. Hay cosas que a lo mejor no las vamos a poder entender tan fácilmente, pero con la oración, con la conexión con Dios, Él nos va a ir haciendo entender las cosas. Así como Jesucristo ama a Dios Padre, así nosotros tenemos que amar a Dios Hijo y amar también a Dios Padre, que es el mismo Dios, y dejarnos guiar por Dios Espíritu Santo para podernos tener la conexión completa y poder llegar a la plenitud de lo que Dios nos está pidiendo. No somos obras nuestras, sino del Padre. Todo nos lo ha dado porque por Él tenemos vida, capacidad para seguirlo y para imitar a Cristo. Podemos pensar la relación que había entre Jesús y María. Qué hermoso, fíjense también cuando nuestro Señor Jesucristo quizás estaba pequeño, esa hermosa relación que había con su madre, esa hermosa relación. No lo dice la palabra de Dios en el transcurso de Jesús pequeño, a cierta edad, quizás cuando llegó al templo y leyó los rollos, pero de ahí para allá no cuenta mucho la historia. Pero yo quiero creer y creo que todos tenemos esta misma fotografía en nuestras mentes, ¿verdad? Qué hermosa sería la relación que tenía María con Jesús, ¿verdad? Como quizás nosotros deberíamos de tenerla, esa relación, ese amor. Me imagino a mamá María abrazando a Jesús, cobijándolo, protegiéndolo. Pues ahora esa misma relación ella quiere que tengamos con su Hijo. Ella quiere que nosotros nos conectemos con su Hijo de la misma manera.
que pensemos como Jesús, que nosotros tengamos como esa voz interior donde que nosotros hagamos lo que Él quiere que a Él le agrade. Qué difícil es hacer en estos días lo que a Jesús le agrada. Qué dificultoso se nos hace a nosotros en estos días hacer cosas hermosas para Dios. ¿Verdad que sí se nos dificulta hacer cosas hermosas para Dios? Que una de las cosas que a Dios le agrada mucho. ¿Qué le agrada a Dios? Quizás ustedes sí lo hacen, ¿verdad? A lo mejor los que no vinieron hoy, a lo mejor. ¿Saben qué le agrada mucho a Dios? Ir a hablar con Él en el Santo. A Él le agrada que vayamos a hablar. ¿A ustedes no les gusta que alguien los visite? ¿O que alguien les hable por teléfono? Qué feliz cuando nos hablan nuestros hijos, ¿verdad? Se siente bien bonito. O cuando alguien nos visita. Imagínense Él. Cuando nosotros vamos y platicamos con Él, ¿verdad? Y si a veces no tenemos mucho tiempo por una u otra razón, pero pasar y decirle siquiera, Señor, aquí estoy, Señor, gracias. ¿Sí? Yo a veces paso de carrerita. Cuando yo me quiero quedar más tiempo, ¿verdad? Paso de carrerita, porque a mí me queda muy cerca de San Francisco y yo ahí se me hace más fácil pasar. Y hay veces que me voy de un momento a otro y paso, pero trato de estar un poco con Él, y eso es algo hermoso. A Él le agrada el estar conectada con Él en esto. Así como María estaba con Él, hablaba con Él, lo cuidaba a Él, platicaba con Él. Yo me imagino que tenían grandes charlas de chiquitos cuando Él era pequeño, cualquier travesura o algo, ella también estaba ya pendiente de Él. Bueno, pues ahora a nosotros nos toca estar al pendiente con Jesús, al estar junto con Jesús, al estar unidos con Jesús, para poder entender lo que a Jesús le agrada y lo cual es la voluntad de Él. Juan 14, 31. Amén. Pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra de Dios. Que yo amo al Padre. Fíjense desde Jesús, siendo con su naturaleza humana, yo amo al Padre. Y Él nos dice, ¿verdad? Ustedes también deben de amar al Padre. De amar. La palabra amar tiene mucha fuerza. La palabra amar tiene mucho peso en este tiempo. Y es la palabra amar es la que menos se utiliza y la que menos se practica en este tiempo. Amar para hacer la voluntad del Padre. Solamente amando podemos hacer la voluntad del Padre. Mientras no amemos, se va a hacer muy difícil hacer la voluntad del Padre. Dice, nosotros queremos amar al Padre y por eso queremos hacer en todo su voluntad. Debemos estar atentos para comprender esa voluntad amorosa en cada una de nuestras acciones, pero sin preocupación, sintiéndonos felices y tranquilos, con la misma confianza con que las flores se abren al sol o los pájaros cantan al amanecer. Qué bonito ejemplo de aquí. Con la misma confianza, con esa misma confianza, ¿verdad? Que las flores se abren y los pájaros cantan al amanecer. Con esa misma confianza Él quiere que nosotros nos abramos a tener esa relación amorosa con Dios. Nosotros vamos caminando a estos crecimientos donde nosotros vamos edificando nuestra vida cristiana. Nosotros vamos haciendo vamos a decir, como un edificio, construirlo por ladrillos de amor. Por estos ladrillos que el día de mañana van a ser una edificación muy grande, en los cuales nosotros vamos a dar testimonio de nuestras vidas, de nuestro amor. Pero para eso tenemos que trabajar, no podemos quedarnos aquí nada más, tenemos que trabajar para que nosotros podamos llevar a cabo la construcción de nuestro propio edificio de amor para los demás. Tenemos que aprender a llevar el mensaje del amor y más que nada hacer la voluntad de Dios en todo lo que Dios nos mande hacer. Y no hay ninguna otra parte donde Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que es en la palabra de Dios.
leyendo la palabra de Dios, es allí donde Dios nos da las instrucciones como un mapa a seguir, a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y qué Él quiere que hagamos. Ahí es donde Él nos dice muchas veces cómo amar al Padre, cómo amar al Hijo y cómo dejarnos guiar y amar al Espíritu Santo. Mientras nosotros no tengamos el hábito de leer, mientras no tengamos el hábito de nosotros de escudriñar, de aprender, si no entendemos, de preguntar, nosotros va a ser un poco difícil de avanzar. Sí vamos a avanzar, pero no vamos a avanzar lo suficiente como para llegar a entender correctamente lo que Dios quiere decirnos. Sí, por eso yo les exhorto mucho que aunque sea un poco, ¿verdad? Aunque sea escuchar. Yo no tengo problemas con mi vista. Yo sinceramente yo los veo con este ojo bien borrosos, con este ojo los veo bien. Yo no tengo problemas con mi vista y cuando yo no puedo leer la Biblia, yo la tengo conectada en mi teléfono. O sea que no hay excusa para decir, oh, yo no puedo leerla, o yo no puedo. No hay excusa. En este tiempo yo no tenemos excusas porque Dios nos ha dado hasta esa bendición de tener muchas formas de cómo nosotros poder edificar nuestro edificio con las cosas cristianas. ¿Sí, verdad que sí? Amén. No los veo como muy convencidos, pero tienen que estar convencidos de que estamos en un tiempo en que hay bastantes medios en los cuales nosotros podemos edificarnos, que no tenemos pretexto para decir yo no puedo, yo no quiero o yo no sé. Yo le vuelvo a decir yo no veo bien. Entonces, cuando yo veo que ya no puedo leer, yo tengo mi teléfono y allí yo sigo. Entonces, esto no es de que nos vamos a quedar aquí, esto es de que sí vamos a seguir continuando y seguir buscando la voluntad de Dios, seguir haciendo la voluntad de Dios, y para eso tenemos que seguir creciendo en lo que Dios quiere que nosotros hagamos diariamente. Dice, sin saber si poco después vendrá la tormenta o la helada, así nosotros debemos estar seguros en los brazos del Padre, sin preocuparnos por las cosas que podrán venir, enfermedades, vejez, trastornos económicos, etc. Pues nuestro Padre sabe lo que nos conviene, vela por nosotros, y si esas cosas aparentemente malas nos llegan, recordemos Romanos 8:28, ¿quién lo tiene? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Esta cita bíblica nos confirma otra vez lo que hemos estado hablando, que todo lo que nos viene en la vida, aquí no lo dice en el libro, ¿verdad? Pero todo lo que nos viene en la vida es porque Dios tiene algo bueno para nosotros. A lo mejor a veces no lo podemos entender a tiempo, pero llega el momento en que dices, de verdad, hace un año yo pensaba así, pero ahora que estoy aquí, Dios ha hecho lo mejor. Lo que ha hecho Dios en mí, lo ha hecho para mejor. Lo ha hecho para mejor en nosotros. Y rapidito les digo, yo estuve trabajando 18 años en una compañía de transportación. En una compañía de transportación donde yo no tenía el ¿cómo se dice? El control de llegar al camión a la base a tiempo. Yo a veces llegaba tarde porque el tráfico, y a veces me mandaban hasta TAF o hasta lejos. Yo no tenía control. Así es que yo trabajaba casi diario overtime, porque yo no tenía control de mi trabajo. ¿Qué perdía de mi trabajo? Yo no venía mucho al grupo de oración. ¿Sí? Yo no estaba involucrada en algún otro ministerio de la iglesia. Yo llegaba súper cansada y agotada, y yo no tenía ganas de leer la Biblia. Bendito Dios que tuve un accidente. Bendito Dios que tuve un accidente, porque desde que yo tuve el accidente, ¿sí? Ya tengo ahorita 5 años que no trabajo. En 5 años que no trabajo, Dios me ha usado para muchas cosas. Y no estoy hablando solamente para las cosas de aquí. Dios me ha usado para más cosas. En mi familia, con mis conocidos. Y le doy gracias a Dios, porque en este tiempo no me ha faltado, dice por ahí, chiles y frijoles en mi casa, ¿ven? Entonces, Dios siempre tiene algo bueno. Yo le doy gracias a Dios, Señor. Gracias, porque lo que hiciste conmigo, ¿sí? Lo que hiciste conmigo
es el tesoro más grande de lo que yo hubiera tenido. Amén. Entonces Dios siempre hace algo. Al principio no lo entendí. Al principio me deprimí. Al principio decía por qué. Pero ahora le doy gracias a Dios. Gracias porque puedo tener mi tiempo para mi Dios primero. Puedo tener mi tiempo para mi familia, que son mis hijas, mis nietos. Y puedo tener mi tiempo para mis familiares. Y también me sobra tiempo para una y otra amistad. ¿Cómo ven? Entonces sí queda. Dios hace siempre algo bueno. Y todos los días, cuando nos pasa algo, tenemos que pensar en esto. Señor, hacer la oración y decirle: Señor, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, que Él me abra el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de saber por qué me está pasando esto, pero yo acepto tu voluntad, Señor, porque sé que tú me vas a dar algo mejor. Amén. Pues de esta manera nosotros tenemos que estar orando constantemente. Yo les había comentado también en una clase que muchas veces nosotros no hacemos la oración al Espíritu Santo. ¿Quién ora en la mañana al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener el hábito también en la mañana de orar al Espíritu Santo, de pedirle al Espíritu Santo. Yo le estaba pidiéndole. Ya. Le digo: Espíritu, para empezar. Amén. Porque cuando nos levantamos, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el nuevo día. Está bien todo eso, pero después hagan una pequeña oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos en este día. Te consagramos, Espíritu Santo, hoy. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, Espíritu Santo, se nos da luz para pedir la ayuda al Espíritu Santo. Y Él nos va a ir guiando en el día lo que nosotros vamos a ir haciendo. Hasta en el momento en que se nos vengan las dificultades, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Entonces, para poder llevarnos a cabo la voluntad de Dios, nosotros que tenemos que dejarnos llevar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos amar, ¿verdad? Por Dios, dejarnos consentir por Dios, y más que nada tener la plena confianza que Él está siempre con nosotros, que en cualquier momento de nuestra tristezas, en cualquier momento de nuestra aflicción, Él va a estar con nosotros, y que nunca Él va a hacer nada malo con nosotros, porque Él nos ha criado con amor y por amor, que Él nunca ha creado algo imperfecto. Él nos ha creado perfectos, nos ha hecho a su imagen y semejanza, y todo lo que hay en nuestras vidas, a nuestros alrededores, le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que todo lo que transcurre en nuestras vidas sea para la voluntad de Dios. Cuando no lo entendamos, por muy fuerte que sea la prueba, por muy fuerte que sea la enfermedad, por muy fuerte que sea la tristeza, cuando no lo entendamos, doblemos rodillas y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender en ese momento la situación, para así poder nosotros hacer la voluntad del Padre. Porque si nosotros no pedimos la ayuda del Espíritu Santo para reforzar las fuerzas espirituales para nosotros, caemos en el porque yo, el porque a mí me pasó, y empezamos a hacer, en vez de aceptar la voluntad de Dios, empezamos a renegar de las situaciones que nos pasan. Amén. Bueno, pues entonces hemos casi terminado la clase de hoy. Vamos a volver, nomás como reforzar, ¿verdad? Otra vez, Romanos 8:28, la que la tenga, vuelva a leerla, por favor, nada más para reforzar un poquito, ¿verdad? De lo que nosotros ya hemos hablado en el transcurso de la clase. Nomás esto, y léanlo ustedes. Recuerden que yo siempre les he dicho, con las clases, todas las clases de todos los martes, no se queden solamente con lo que hemos leído o con lo que hemos visto en la noche, no. Lleguen a su casa, vuelvan de nuevo ustedes a tomar el libro, vuelvan ustedes a tomar las citas bíblicas, vuelvan de nuevo a reflexionar, hagan su tarea, en eso se están ayudando. Y cuando ustedes lo vuelvan a leer, en la mente se les va a volver a venir algo que Dios les va a poner. Que quizás ustedes van a decir, o esto no me lo dijeron, o esto no lo escuché, o esto no estaba en el libro, pero Dios, que nos va inspirando, ¿verdad?, nos vuelve a decir algo diferente, algo nuevo. ¿Quién tiene la cita bíblica? También sabemos que Dios dispone todas las
Dios nos ha escogido, porque nos ama. Y como Dios nos ha escogido y nos ama, ¿sí?, Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él en todo lo que a nosotros nos pase. Que en este momento que nosotros estemos viviendo la prueba, que en ese sea el momento que más nos acordemos de Dios. Que en ese momento sea cuando más nosotros tenemos la confianza en Dios, como un niño que tiene la confianza en su padre. Que en ese momento nosotros tengamos toda la certeza que Dios está allí al lado de nosotros, y que aun así sea tan dolorosa como cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, aunque sea tan dolorosa la prueba, Él le dijo: hágase, Señor, tu voluntad, que se haga la voluntad de Él, porque Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar ahí con el dolor, con la angustia, con el miedo, con el sufrimiento. Él no nos va a dejar. Él va a usar todo su amor, todo el amor que tiene para con nosotros, para aliviarnos, para consolarnos, para animarnos, para levantarnos. Pero todo va a depender de cuál es tu relación con Él, cuál es tu amistad con Él, cómo le hablas, cómo le conversas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase. Las palabras tenemos que reflexionarlas y hacerlas nuestras y llevarlas a la práctica. Así que esta noche, ¿verdad? La clase anterior fue que tenemos que estar en constante oración, ¿verdad? Nos hablaba de Marta y María la clase pasada, ¿verdad? Cómo María andaba, esta Marta andaba ajetreada en las cosas, cuando María estaba, ¿dónde estaba María? ¿Verdad? Bueno, pues ahora nos dice que para que nosotros tengamos las fuerzas de aceptar la voluntad de Dios, necesitamos estar con Dios. Necesitamos estar con María, porque si nos ponemos a hacer ajetreos como Marta, nos vamos a distraer. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de que nuestras vidas sean un constante unión con Dios. Hay que tratar, ¿verdad?, de estar más conectados con Dios. Hay que estar practicando más las cosas de Dios. Entre más nos practiquemos, para nosotros va a ser un poco más fácil entenderlas. Pero es que si no las practicamos, no va a ser muy difícil entenderlas. Si no las leemos, va a ser también muy difícil entenderlas. Si nosotros no las compartimos, también va a ser muy difícil entenderlas. Pero sabemos que ustedes lo están haciendo, porque aquí están, porque han perseverado hasta este martes hoy. Y le pido a Dios que perseveren con este grupo que va a salir hoy. Si se fijan, es un grupo de casi más de 20 personas. Y este grupo, y después siguen ustedes, y después sigue el otro grupo que viene. Y ustedes Dios los va a guiar al ministerio que ya Dios les tiene reservado a ustedes. De aquí van a salir quizás alguien que va a compartir las clases que vienen. Aquí va quizás salir alguien que va a compartir la palabra de Dios, alguien que va a animar en la asamblea. Aquí va a haber ministerios quizás de la Eucaristía, no sé, maestro para la primera comunión, no sé, Dios viene, pero ustedes deben de disponerse a Él, para que Él conduzca su vida, para que Él haga de ustedes lo mejor, la mejor versión de Dios. Y que donde quiera que ustedes estén, digan a las personas: ahí está un cristiano católico, pero con hechos, porque de palabras podemos decir muchas cosas, pero a veces los hechos son los que pueden edificar a la persona que está al lado de nosotros. Es una lucha diaria, es una lucha difícil, todos la hemos pasado y todos los pasamos, pero no es imposible. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, hemos terminado, ¿verdad? Para que